HR Limitless, la voz de Kelly. Hoy presentamos Nearshoring. Hola a todas y a todos aquellos que nos escuchan de frontera a frontera. En HR Limitless, la voz de Kelly, se disfruta mucho de nutrir a nuestra audiencia de información veraz y conocimiento que puede impulsarles en el camino hacia la verdad. Hoy tenemos un episodio muy especial. Nos acompaña el especialista Carlos Nolasco, experto en Nearshoring. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Es un gusto de verdad estar aquí y compartir este espacio con la voz de Kelly y hablar un poco sobre este tema que es tan relevante y sobre todo ha adquirido mucha importancia en los últimos meses. Pues bueno, Carlos, comenzaremos conociendo un poco más sobre ti. Y también nos encantaría que nos hablaras sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que te fuiste adentrando en el tema del Nearshoring. Mira, desde hace ya más de 10 años siempre he estado involucrado en temas de manufactura. Esto primeramente porque estudié ingeniería mecatrónica y comencé profesionalmente en plantas tanto en Monterrey como en Querétaro. Y estuve varios años desarrollando roles de ingeniero de producción, de procesos, de calidad, antes de dar el salto a McKinsey & Company, la firma de consultoría en donde estoy involucrado desde el 2018 y siempre he estado haciendo temas de manufactura y cadena de suministro. Y conforme fueron avanzando los años, hace más de un socio de aquí de la firma me dijo, hay una tendencia que está volviéndose cada vez más fuerte, sería muy bueno que te empieces a adentrar en ello, y era justo el tema de Nearshoring. Y desde hace más de 2 años hemos estado desarrollando diferentes perspectivas, visiones que durante los últimos meses han cobrado muchísima relevancia y se han vuelto conversaciones que suceden a diferentes ámbitos con diferentes entidades. Es impresionante cómo ha surgido el tema del Nearshoring, cómo has ido desarrollando esta perspectiva. Me gustaría muchísimo, Carlos, que nos compartieras qué es el Nearshoring. Sí, mira, la definición de Nearshoring, hay diferentes formas de verlo, pero al final es una relocalización de las cadenas de suministro. Entonces, básicamente lo que el Nearshoring nos dice es que la cadena de valor de las empresas y su huella de operación se trasladan más cerca del mercado objetivo que tienen. Todo esto obedece un tema de acortar estas cadenas de suministro para poder reaccionar de mejor forma, más ágil, más eficaz, tanto en costos como en servicio, a las disrupciones que existen. Durante muchos años el modelo de operación fue el tema de offshoring, que era cuando las operaciones se mandaban a países lejanos porque era muchísimo más barato. Es importante mencionar que el Nearshoring no es solo un tema de Estados Unidos o de Norteamérica, sino es algo global. En todo el mundo se están acortando las cadenas, cada región está haciendo su propio Nearshoring si lo queremos ver. Pero cuando lo vemos relevante a nosotros, que es mucho el mercado norteamericano, lo que está sucediendo es que muchas de estas empresas que antes estaban en otros países, como podría ser China principalmente, actualmente están moviendo algunas operaciones a lugares más cercanos para poder estar más cerca del consumidor final. Ok. Entonces hoy todas las empresas están buscando relocalizarse. No necesariamente. Aquí creo que es algo también muy importante y aquí sí quisiera compartirlo con la audiencia. No es que el modelo de Nearshoring o la tendencia sea lo que va a ser la ley para todos. Existen muchas variaciones con las diferentes industrias, incluso dentro de la misma industria con cada empresa, para definir cuál es el mejor modelo. Seguirá habiendo una dependencia de países lejanos porque ninguna región es autosuficiente hoy en día, pero sí existen puntos de la cadena de valor donde sí vale mucho la pena explorar la posibilidad de acortarlas o de buscar el Nearshoring. Normalmente las empresas, cuando buscaban moverse o cuál sería su huella de manufactura o de operaciones, veían solo el tema de costo, servicio y calidad. Sin embargo, esto se acrecentó con el COVID, que existen otros factores que son muy importantes y estos van atados al tema de riesgos, al tema de, y hemos escuchado mucho esta palabra, de tener mayor resiliencia. Esto ha hecho que cambie el paradigma. Cuando hace años solo veíamos el tema de costos y eficiencia, ahora el nuevo paradigma es resiliencia. Y aquí es donde entran muchos otros factores que afectan las cadenas de suministro y cada empresa debe evaluar cuál es la mejor forma de establecer su huella de operaciones.
No significa que las plantas van a cerrar en Asia para venirse a México, sino más bien es un tema de diversificar de dónde es tu proveeduría para poder reaccionar a los shocks que existen en las cadenas de suministro, porque si bien el COVID fue la más grande, hoy en día seguimos viendo pues bloqueos en el canal de Panamá, bueno, en el Mar Rojo, la sequía en el canal de Panamá, aumentos de tarifas y de temas geopolíticos. Entonces todo esto hace que cambie mucho la forma en que las empresas ven sus cadenas de suministro. Carlos, ¿cuál es el panorama actual en la región de Norteamérica y México? Sí, esa es una muy buena pregunta, y creo que partiría primero de lo que mencionábamos anteriormente, que el nearshoring no es un fenómeno exclusivo de Norteamérica. Cada región está llevando a cabo su proceso de relocalización o de eficientar sus cadenas de suministro. Pero cuando hablamos de América del Norte, es justo una de las regiones más relevantes porque en ella se encuentra Estados Unidos, que junto con China es de las economías globales más grandes, y por ende también uno de los lugares de consumo mayores. Esto que genera que el nearshoring se vuelva principalmente atractivo para servir al mercado norteamericano, y hay un efecto pues en los países como Canadá, México, incluso en Centroamérica, de tener este efecto dominó de lo que está impulsando el nearshoring. De entrada, Estados Unidos tiene ciertas industrias donde está priorizando justo tener una mayor autosuficiencia o tener menos exposición a los riesgos que tienen las cadenas de suministro. Por ejemplo, los equipos médicos, semiconductores. Y en estas industrias es donde ellos están apostando por ciertos beneficios o incentivos para que las empresas se relocalicen más cercano a su mercado. Esto pues tiene un efecto muy importante en lo que es México, porque bueno, de entrada México tiene una proximidad con Estados Unidos, tiene diferentes modos de conexión, ya sea por carretera, por tren, por los puertos en ambos océanos, y esto pues da ventajas estructurales que ningún otro país tiene. Si a eso además le sumamos que en México hay una mano de obra calificada, que es muy accesible en cuanto a costo, y tenemos ya una infraestructura establecida para ciertas industrias como la automotriz, incluso como los equipos también médicos, pues lo hace muy atractivo para empresas de otras regiones tratar de establecerse en lo que es México, Estados Unidos, incluso Canadá, y esto pues está creando un ecosistema de migración de empresas que es importante resaltar. No es que las empresas estén cerrando en un lugar para venirse, sino es más bien están diversificando su huella para tener más presencia en nuestra región. Eso suena a un futuro emocionante, Carlos. Entonces, para México podríamos decir que ya el nearshoring es una realidad. Sí, definitivamente es una realidad, aunque todavía no vemos el potencial de los beneficios que esto podría traer. Pero sí ha sido muy interesante cómo han evolucionado las conversaciones, incluso los números, durante los últimos 2 años. Te puedo decir que hace 2 años las conversaciones que teníamos con empresas que buscaban venirse a la región o incluso con empresas que ya estaban en la región, era un poco más de incredulidad de si esto realmente iba a pasar, si iba a ser algo importante o que durara. Y esas conversaciones han ido evolucionando al grado que hoy ya son mucho más específicas y ya son más de un plan de acción de cómo llevarlo a cabo. Para muestra de esto, nosotros desde hace más de, yo creo que 2 años, hacemos un monitoreo de los anuncios públicos que llevan un tag de nearshoring y llevan un número de inversión. Y esto hemos visto como en el 2022 eran muchísimo menos de lo que vemos en el 2023, y este año han seguido pues surgiendo. Y hoy tenemos que esto otra vez son números públicos, seguro la cantidad de empresas es muchísimo mayor, pero tenemos más de 300 anuncios identificados de empresas que tienen una intención de invertir en México, y esto asciende a más de 100,000 millones de pesos, que pues ese es el efecto que todavía necesitamos ver en algunos indicadores como la inversión extranjera directa, como exportaciones, pero sí podríamos decir que hoy es una realidad. Y muestra es que el año pasado México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en, parece, un par de décadas. Esto quiere decir que en el nearshoring vemos una oportunidad histórica en México. Pero hay diversos retos, Carlos. Si las empresas están apostando por el nearshoring en México, ¿en qué se tendría que trabajar para garantizar una excelente implementación y operación dentro del territorio nacional? Esta, de hecho, es una pregunta bastante complicada, y déjame te explico por qué. De entrada, el nearshoring, para que suceda
son muchos los actores del ecosistema que tienen que estar pues en sintonía o tienen que trabajar de la mano. Por un lado están las empresas que están haciendo el nearshoring, es decir, trasladándose a la región. Están las empresas que ya tienen presencia en la región y están expandiendo sus capacidades. Están los proveedores de servicio, por ejemplo, de construcción, de logística, de servicios incluso pues, legales, etc. Y están también los gobiernos, las cámaras, las asociaciones. Entonces, para que el nearshoring realmente se vuelva, pues, o capture todo el potencial, todo esto tiene que suceder, pues, en sincronía. Dentro de cada uno de estos arquetipos o estos actores que te menciono, cada uno tiene diferentes implicaciones. Y como lo decías en tu pregunta, o sea, ¿qué tiene que suceder o qué tiene que ser lo que esté para, o los retos, varían mucho dependiendo de cada uno de estos factores. Entonces, sintetizando un poco, algunos de los principales retos que hemos visto, escuchado con toda esta tendencia de nearshoring, creo que empezaría por el tema de seguridad y Estado de Derecho. Desafortunadamente, y no es pues ninguna sorpresa para nadie, que estamos atravesando un tema complicado en seguridad que permea en las empresas que están buscando venir al país. Entonces, ese es uno de los principales, junto con el Estado de Derecho, donde las empresas buscan que exista una certeza o una garantía de que las condiciones bajo las cuales ellas están haciendo estas inversiones pues se mantengan y por ende puedan capturar los beneficios. Porque recordemos que son inversiones con un periodo de retorno a varios años, no son inversiones pequeñas. Siguiendo la línea de los retos, creo que el siguiente que agregaría sería el tema de infraestructura a nivel general en el país. Hoy por hoy, y por mismo consecuencia de lo que es el nearshoring, el espacio industrial está en niveles muy bajos. Me parece que el último que sacó el ANPIP es a menos de 2% del espacio disponible industrial. Y si a esto le aunamos que muchos de los parques industriales ya reportan algunos problemas con energía, con agua, este es otro de los grandes temas que hay que atacar y dar soluciones para que las empresas sigan teniendo las condiciones óptimas para venir al país. Y creo que por último entraría en el tema de disponibilidad y talento, porque si bien México tiene una base de mano de obra muy buena y es bastante calificada en ciertas industrias, existen otras industrias que van a requerir mayores niveles de calificación, y entonces los programas de upskilling y reskilling van a ser críticos, no solo para las empresas, sino también para las empresas que proveen a estas que van llegando a México. Entonces creo que estos son, te diría, los principales retos que vemos en las empresas que vienen o en las empresas que están tratando de aprovechar esta ola del nearshoring. Carlos, es un tema bastante interesante porque pone a las organizaciones a trabajar y a focalizar sus esfuerzos. ¿Qué nos regalas como conclusión? Creo que lo diría en dos partes. La primera, que el nearshoring o la tendencia de regionalización o relocalización es algo que va a seguir durante los próximos años. No es algo nada más de un par de meses y listo, porque obedece lo que les mencionaba del paradigma de resiliencia. Desafortunadamente, los shocks a las cadenas de suministro van a seguir ocurriendo. De hecho, se espera que sean más comunes y cada vez más severos, por lo que para asegurar las cadenas de valor, este tema de nearshoring pues va a ser algo que seguirá existiendo. Y creo que como segundo punto es que para realmente aprovechar todo el potencial tiene que ser un trabajo en conjunto de empresas, gobiernos, desarrolladores, porque si no vamos a estar dejando cada año miles de millones de pesos sobre la mesa por no poder capturar el potencial de las empresas que buscarían regionalizarse. Carlos, de verdad gracias por toda esta información y por la entrevista. Querida audiencia, el nearshoring se está consolidando como una estrategia esencial para las empresas globales que buscan eficiencia, agilidad y sostenibilidad en sus operaciones. Al acercar la producción y los servicios a mercados clave, las empresas no solo pueden reducir costos y mejorar la logística, sino también fortalecer las relaciones comerciales y entender mejor las necesidades del mercado. A medida que el mundo de los negocios evoluciona, el nearshoring promete ser un componente cada vez más integral de la estrategia empresarial global. Espero que esta información haya sido muy útil y valiosa para todos. Esto fue HR Limitless, la voz de Kelly. Gracias por escucharnos.
No olvides suscribirte a nuestro podcast y visitar nuestra página web www.kellyservices.com.mx. Seguimos generando contenido de valor para ti. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. HR Limitless, la voz de Kelly.